Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 23 ya. El pasaje se llama Distribución y deberes de los levitas. Verso 1, capítulo 3 dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días y Salomón, su hijo, rey sobre Israel. Recordemos que esta historia viene en dos partes. La historia, por lo menos la de Salomón, cuando David, incluso cuando la parte de David donde David da el trono a Salomón, viene en Primera de Crónicas y Primera de Reyes. Y juntó a todos los principales de Israel y los sacerdotes y levitas, se fueron con todos los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir su obra, la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para la a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat de Merari, los hijos de Gersón, Ladán y Simei. Entonces aquí David, es que lo que pasa es que David tenía visiones de Dios cuando era joven. Y él veía cómo se ministraba en el cielo. Él subía en los salmos, él veía, incluso dijo, vi al Señor al lado de mi Señor. Es decir, que David vio a Cristo al lado de Dios. Y no solo eso, vio cómo se ministraba allá arriba, cuántos ángeles, qué instrumentos usaban, veía esas cosas, por eso lo trajo acá a la tierra. Bueno, él soñaba, se supone que él soñaba con eso, que Dios le reveló en sueños cómo se ministraba. También se lo dio a Moisés. Esto viene incluso muy especificado en Génesis, cuando Moisés tenía visiones de Dios y le dijo a de hecho el tabernáculo que lo diseñó Moisés, él lo dibujó, porque Dios le enseñó cómo estaba hecho ya en el cielo. De hecho, va a bajar un templo cuando viene a Cristo y todo, y cuando en el Apocalipsis cuando venga a Cristo, va a bajar la ciudad de Jerusalén, y ahí dentro va a estar el templo ahí, que fue el templo que dio Moisés. Bueno, entonces, y los repartió David en grupos conforme a los, a ver, y verso 8, los hijos de Adán 3, Jehiel el primero, después también Joel. Los hijos de Simei 3, Selomit, Asiel y Erán, estos fueron los jefes de las familias de Adán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeús y Bería. Esos cuatro fueron los hijos de Simei. Jahat era el primero y Sina el segundo, pero Jehú y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Entonces, de hecho, la genealogía en la tribu de Leví era demasiado importante, porque cada familia tiene un rol distinto en el templo. Por eso guardaban tan celosamente su genealogía. Pero esa genealogía actualmente ya no existe. Aunque aquí en la Biblia está parte de su energía, pero, o sea, es solo eso, una parte. El resto, lo que va en medio, ya se perdió, no existe. No sabemos de dónde vienen. Por lo menos los levitas o sea, la gente de los judíos no tiene levitas. Es imposible porque esa generación se perdió. Cuando, de hecho, fue en la época de Cristo, cuando después de que Cristo fue crucificado y todo eso, en los 70 Jerusalén es destruida. Y con él el templo. En el templo estaba la genealogía de los levitas. Ahora actualmente ya no existe. Por cierto, una persona, un judío que vivía en Grecia, que rescató, perdón, vivía en Roma, un judío que vivía en Roma, rescató los libros de los judíos, tanto el Antiguo Testamento como muchos otros libros que los judíos usan. Él rescató esos libros porque sabía que el templo iba a ser destruido. Y fue destruido, pero él rescató todos esos libros. Libros que existen hasta nuestros días. Pues entonces, los hijos de Coad, Amram, Isar, Hebrón y Shel, ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Pero como les dije, cada familia tiene su rol. Aquí la familia de Aarón era la más destacada porque hacía este
el rol más importante, que era sacrificar para Dios. De hecho, qué tristeza, porque más adelante, la familia de Aarón es destituida de él. Eso viene mucho más adelante, destituida de la administración. Pero falta mucho para eso. O sea que Dios tenía, Dios elige, o sea, quién hace qué cosa. Y los hijos de Moisés fueron de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Y los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos. Los hijos de Reyes fueron muchos, y hijo de Isar fue su el jefe. Los hijos de Hebrón, Gerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe, e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Elaser y Cis. Y murió Elaser sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Bueno, entonces aquí está como le dije, era muy importante la energía en la tribu de Leví. De hecho, en todo Israel era demasiado importante. Por eso es que uno lee, por ejemplo, Jesús, hijo de José, o así, o sea, siempre se menciona así, hijo de, y así, o Moisés, hijo de alguien, y así. De hecho, así es como se menciona, porque es demasiado importante en la cultura hebrea. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu familia? Es demasiado importante. En otros lugares, por ejemplo, aquí en México, eso no importa mucho, o prácticamente nada. En algunas ocasiones. Y los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremodo, ellos tres, estos son los hijos de Leví, en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, con todos por sus nombres, por sus cabezas, 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz por Israel y habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Entonces, antes de esto, o sea, antes del templo había un tabernáculo. Y bueno, tenía que levantarse la carpa y así. Es bueno eso en el desierto. Eh, bueno, como le dije, el tabernáculo se transportaba de un lugar a otro. Pero como se dejó el tabernáculo y su templo, pues ya no hay que transportar nada. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo los órdenes de los hijos de Aarón para administrar en la casa de Jehová en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Primera de Crónicas y el libro de Reyes? La perspectiva de cada autor. Recordemos incluso, o sea, si ustedes leen los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, son versiones distintas del mismo hecho. Pero entonces aquí Reyes y Crónicas son versiones distintas de diferentes, del mismo hecho, por parte de diferentes personas. Y está bien, por así tenemos un poquito más eh, de detalles sobre lo que sucedía en aquella época. Verso 29. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para el preparado en sartén, para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecerte los holocaustos y Jehová todos los días de reposo, lunes y fiestas solemnes, según su nombre de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Bueno, entonces aquí se detalle
¿qué fue lo que se hizo? Se pasó de tabernáculo a templo. Ya no había que transportar nada. Antes se transportaba, o sea, se desarmaba el tabernáculo, que era como una carpa de circo. Todo se desarmaba y se transportaba a otro lugar y se volvía a armar y así. Entonces, eso ya se más porque hay templo. Aún así, sigue habiendo trabajo. Los sacrificios, el mantenimiento de los utensilios para el templo, de hecho, sigue habiendo bastante trabajo y más que hay que darle mantenimiento. Bueno, entonces, recordamos que la tribu de Leví, bueno, aquí hay algo interesante. Hasta donde yo entiendo, y puede que esté equivocado, solo en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, solamente los levitas tienen dones, solamente ellos. Por eso es que dice el Nuevo Testamento, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso es que en el Antiguo Testamento había poquitos profetas. Ahorita muchos más. ¿Por qué? Porque se le iba a derramar el espíritu sobre toda carne en postreros tiempos. ¿Verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento eran solamente levitas. Tenían que ser afuera de la tribu de Leví. Porque solamente ellos tenían los dones espirituales. De hecho, bueno, y eso ahora sí en el Antiguo Testamento. Tenía que ser forzosamente la tribu de Leví. Fíjense lo difícil que habría sido ministrarse, ¿verdad? O sea, ahorita cualquiera puede ser pastor. Bueno, sí, de hecho, incluso en nuestros días, Dios elige quién puede ser pastor y quién no. Pero hay muchos más pastores, muchos más ministros hoy que en el Antiguo Testamento, porque pues, hay mucho más donde elegir, ¿verdad? Porque dice claramente: derramé espíritu sobre toda carne. Y en el Antiguo Testamento solamente los levitas, solamente ellos podían ministrar. ¿Y por qué razón? No lo sé, no lo sabemos. Tal vez porque esa gente tenía mucho amor por Dios. Realmente no lo sabemos. Hay sus excepciones. Por ejemplo, David no era del tribu de Leví, era de Judá y ministraba. Él cantaba. De hecho, él arregló la música en el templo, él la puso. No era de la tribu de Leví. Bueno, pues así con esto. Entonces, ya acaba prácticamente el capítulo 23. Dice verso 32: y para que tuviesen la guardia del tabernáculo de Dios y la guardia del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos y del ministerio de la casa de Jehová. Y acaba prácticamente el capítulo 23. Bueno, entonces, como dije aquí, este capítulo relata cómo se hizo el cambio de tabernáculo a templo, ¿verdad? Y así se hace énfasis de que solamente la tribu de Leví podía ministrar, nadie más se podía meter, solamente ellos. Pues entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.